Hola, bienvenidos a Granada, soy señor Pixel y en este episodio vamos a empezar a solucionar algunos problemas de tráfico que han empezado a surgir en las ciudades. En esta ocasión, en la parte europea es donde más problemas tiene el mapa. Entonces, si vamos acá a la entrada de la ciudad, está totalmente colapsada la vía. Entonces vamos a intentar solucionarlo primero actualizando esta vía para darle prioridad a los que entran a la ciudad y lo mismo esta vía que va a salir. Y después de eso miramos si construimos la primera línea de bus, que creo que ya es necesario, sobre todo en esta parte de la ciudad. Para eso primero quiero escoger como esta calle asimétrica que es de dos carriles de un lado y un carril de otro y actualizarla. La idea sería actualizarla hasta aquí, donde llega el puente y el puente dejarlo como está. Aquí lo que quiero es que estos dos carriles, los carros empiecen a llegar a este carril. Espero que lo usen y que no solo usen el carril de acá. Para este lado sería igual, darle prioridad a esta zona para los que van bajando de la montaña y a ver si se acomoda mejor el tráfico. Bueno, los carros no han querido moverse y no usa la línea central. Creo que no está conectada. Esto fácilmente se podría solucionar con mods, pero la idea es usarlo sin mods a ver si funciona arreglándolo así. Entonces lo que voy a hacer es ampliar a tres carriles esta glorieta para ver si estos dos carriles generan esa forma para que impulse a las personas a usar este carril y este carril y el carril central, que es como lo importante para que empiece a circular los carros dentro de la rotonda, que es el problema que existe. La circulación dentro de la glorieta es lo que no permite que los otros carros entren a la glorieta y pueda circular fácilmente el tráfico. Digamos que por ahora aquí ya empieza con solo actualizar dos curvas, empieza a haber una mejor circulación del tráfico porque los carros van a empezar a tener como la opción de utilizar otros carriles. Otra manera de priorizarlo es a través de esta función. En las intersecciones poner algunas paradas. Entonces lo que hace eso es priorizar aquí un poco más que tenga prioridad pues la glorieta como debe ser. Sobre todo en este punto creo que es necesario ponerlo porque estos camiones o los vehículos que están aquí paran y no deberían parar porque ellos tienen la prioridad. Poniendo el pare hace que el comportamiento de los vehículos que vienen de este lado tengan que sí o sí parar y estos tengan la prioridad, pero igual el juego todavía como que no se configura bien en este sentido. Estos todavía siguen parando, no sé por qué. Deberían tener como la prioridad. Pero por lo menos ya se logró que circule un poco más el tráfico y los carros empiecen a tener más velocidad porque vemos que aquí existe una gran congestión en esta intersección también. Otra calle que voy a actualizar es esta de acá porque de pronto hay vehículos que quieren girar hacia acá y no lo permite porque estos carros están intentando subir hacia esta zona donde hay mucha congestión. Para eso voy a poner doble carril, pero con este tamaño. Como es de pronto, esta parte es como muy industrial, creería que este podría quedar bonito. Lo que veo aquí es que pues hay un poco de desorden, entonces creería que es importante poner un semáforo en esta zona. Lo que hace es que esta zona se empieza a liberar un poco más. Entonces así este tráfico empieza a irse quitando también. Aquí también vemos este problema porque ahora con el semáforo pues obviamente se pone más lento el tráfico. Colocar esta que era muy parecida a lo que estaba colocando hacia arriba y es para que los carros que quieran seguir derecho pues siguen derecho y los que no quieran cruzar pues tengan la forma de cruzar hacia este lado sin que haya una interrupción. Lo único malo que tienen los semáforos en este juego es que siempre coloca en verde de un lado y del otro, entonces suceden estos conflictos que no debería pasar. Debería quedar en rojo para cruzar y este seguir en verde o algo así. Eso se va a hacer con mods, pero pues en este caso como no se está usando mods, esta es la única manera de permitirlo y pues obviamente vemos aquí un poco de conflicto en las intersecciones, pero pues digamos no genera tanto problema. Por lo menos aquí ya se ha despejado un poco
Igual tenemos que hay gente que sigue bajando desde esta zona y un poco aquí el tráfico. Lo mismo ahora están bajando mucho desde acá. Digamos, tal vez por la hora. Puede que las personas estén regresando, yendo hacia el trabajo o regresando del trabajo, dependiendo de lo que pues el juego quiera. Entonces, si uno pone un carro, vemos que aquí este carro va a ir, no sé, hasta este punto. No sé por qué hasta ahí. De pronto se perdió el cálculo de hacia dónde iba porque actualicé las calles. Entonces, ahora lo que voy a hacer es para reducir la cantidad de vehículos como particulares en esta zona es crear un bus, que es, digamos, el medio más barato que uno puede usar en estos momentos. Para eso tengo que poner un depot y este depot lo voy a colocar, digamos, en esta zona de acá. Y ya con eso puedo crear una línea de bus. Eso me gasta un poco de dinero, casi la mitad de lo que tenía, pero igual sigo teniendo dinero. Y aquí entonces empiezo a crear las paradas, que sería, digamos, este es el centro de la ciudad. Entonces la idea sería colocar unas paradas que comuniquen por esta zona. Tal vez que bajen hasta aquí, que tenga, digamos, la cobertura de estas personas puedan caminar y lleguen hasta acá y se conecten con la agricultura. Para eso coloco esta para acá y después vengo hacia este lado de acá y hacer el circuito. Esta parada lo que podría hacer es mejor ponerla por este lado de acá, porque quedaría muy cerca de estos. Y ahora empiezan a salir los buses. Para esto primero quisiera poner unos buses de poca capacidad. Yo creería que es mejor este de 22. Y bajemos el número de vehículos porque eso también me consume dinero. Por eso le dejemos 4 buses. Ya después vemos cómo funciona la línea, si necesita más buses o no. Pero por ahora es bueno empezar con pocos buses porque el presupuesto no es alto, el costo es muy alto para el presupuesto tan bajo que tengo. Bueno, y ahora será añadirle algunos detalles para que la línea funcione mejor, aunque ya hay zonas donde hay muchos pasajeros esperando, pero voy a agregar unos puentes peatonales para que las personas puedan conectarse mejor con la línea y que sea más eficiente. Aquí con este puente la idea es que en vez de que pasen por la glorieta, vayan por aquí y sea mucho más rápido. Lo mismo en esta parte de acá. Como no hay una conexión real acá, para los que trabajan en la parte agrícola, que puedan transportarse, caminar hasta esta zona y coger el bus en esta zona. En esta parte lo que voy a hacer es un camino como si fuera el parque y después se va detallando. Así conectarlo más fácil desde acá a los que viven por acá. Lo mismo acá, crear una nueva conexión. Ahora estaba analizando un poco la intersección con la autopista y veo que hay una serie de problemas que se pueden ajustar. Primero es creando unas conexiones directas hacia las rampas que conectan con la autopista para que tengan que evitar usar el semáforo. Y así se descongestiona un poco más toda esta parte. También crear unos nuevos carriles dentro de la autopista para generar las entradas y salidas a ella sin que interrumpa el tráfico normal que ya tenía. Esto en Series 2 es mucho más fácil, pero en Series 1 si uno no tiene mods, visualmente se ve mal y tampoco los carros pues funcionan súper bien las indicaciones con las que uno quiere, a no ser que se use el mod.
Lo mismo sería hacia el otro lado de la autopista, creando ese nuevo carril para que por ahí puedan salir de ella y llegar a la intersección mucho más fácil sin interrumpir el tráfico normal. Y ya tocaría esperar a ver con el tiempo si va funcionando bien esa intersección con los cambios. Ahora los dejo con el recorrido del bus y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.